¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, amigo? Muy buenos días. Aquí mira, dándote la bienvenida a Baja California. Gracias, gracias. Bien, sé que te has incorporado ahí al trabajo legislativo de la regidora María Reinalda Rodríguez Fermín. Ya estás prácticamente cumpliendo un año en esta aventura de vivir en Tecate, de pisar tierras nuevas. Quiero decirles que Alejandro es licenciado en Derecho y especialista en la parte electoral. Una adquisición importante que ha hecho la regidora como su consejero, su mano derecha en el tema pues del Consejo Legislativo. Ha sido, se ha venido a enfrentar Alejandro a historias nuevas, a una forma de quehacer administrativo y político muy diferente al de Chiapas. Alejandro ha sido jurídico en el ayuntamiento de Suchiate, tiene una vasta experiencia y sobre todo es un hombre muy competitivo en el tema electoral y administrativo en su área legislativa. Alejandro, ¿qué sientes ahora en Tecate? ¿Cómo te ha recibido aquí los baja californianos? Muchas gracias por la voz, amigo Ventura. Baja California es un lugar muy bonito, que sí, bien es cierto, comparte similitudes con Chiapas. También es cierto que son dos fronteras del país con cosmovisiones completamente diferentes, pero pues Baja California, que ya voy a hacer un año, como bien dices, se ha convertido en mi casa, el hongo es mi hogar y pues la verdad encantado con las tierras aquí del norte. ¿Qué te parece? ¿Qué impresión te ha dado el estilo del presidente municipal aquí en la forma de atender? Un joven presidente, pero un hombre muy experimentado en el quehacer público. Yo creo que cuando le cambiaban los pañales hacía política el presidente. Sí, yo considero que sí. El presidente, como bien comenta, es una persona joven, ha ocupado varios puestos, tiene experiencia administrativa y legislativa, pero creo que comete el error que muchos alcaldes cometen, y no es un tema únicamente aquí de Tecate, sino creo que a nivel nacional. El presidente piensa que el ayuntamiento es solamente él, y pues también yo creo que eso viene el problema en las aulas también de las escuelas, que pensamos que el presidente es Superman, que el presidente es el único funcionario que te puede resolver, cuando realmente el artículo 115 constitucional establece que la organización del ayuntamiento residirá en un síndico, el número de regidores y un presidente municipal. O sea, tienen que acompañar al presidente. Entonces, retomando la primera pregunta, el alcalde tiene un modus operandi opaco, que yo creo que también es parte de su misma juventud, pero que es el único afectado en este tema siempre va a ser pues la sociedad. Bien, qué bueno que abordas un tema que es fundamental en esta parte del quehacer administrativo. Abonar a la actitud del presidente es que quizás la costumbre ha mandado en la orientación y efectivamente los ciudadanos y los propios funcionarios de pronto consideran que el presidente municipal, en el caso de los ayuntamientos, es el todopoderoso. Y viene de este tema desde la época de la colonia, del virreinato, donde la autoridad era todo, ¿no? Y se quedó acostumbrado la sociedad, traemos arrastrando un peso cultural impresionante y yo creo que esas cosas es una oportunidad para modificar en razón de lo que dice la ley, ¿no? Y por eso importante tu participación, toda vez que eres un experto en la materia de pues del derecho político electoral de cada uno de los funcionarios electos. Y en ese sentido, pues sí me gustaría que para la ciudadanía, pues explicaras cómo funciona en realidad el ayuntamiento. ¿Qué dice la Constitución de Baja California y el propio reglamento del ayuntamiento de Tecate, que a veces nos olvidamos de darle una lectura y una interpretación, Alejandro? Sí, claro. Pues partiendo de lo, de lo general hacia lo particular, pues el artículo 115 dice que todos los municipios serán gobernados pues, por un ayuntamiento, que eso lo retoma la ley del régimen municipal y pues el reglamento interior para el gobierno de Tecate. El que es un ayuntamiento, el ayuntamiento es un órgano colegiado, que su forma de reunión es el cabildo y que es integrado por el presidente, el síndico y los números regidores por ambos principios de representación proporcional y de mayoría relativa, pues que integren un ayuntamiento a raíz de su población. Entonces, primeramente tenemos que entender
que un cabildo es un gobierno municipal y así como en cualquier otro gobierno existen pesos y contrapesos, para eso existen los regidores. Los regidores fungen como diputados locales que necesitan de su aprobación, el presidente necesita de su aprobación para ciertas cuestiones que la ley y la constitución requiere de ciertas mayorías para poder ser aprobadas. Entonces, el que mandata es el cabildo y el presidente municipal ejecuta porque es el titular del ejecutivo y eso todos lo entendemos, pero no es el máximo órgano de gobierno dentro de un ayuntamiento, que ese es el cabildo a través, como ya lo mencioné, del presidente, el síndico y los regidores, que trabajando en forma colegiada deciden qué hacer con el ayuntamiento, no el presidente de manera aislada. Bueno, para abordar el tema de algunos datos importantes para la ciudadanía, miren, en realidad la estructura, lo que manifiesta Alejandro, es un ente ya terminado, es una estructura ya funcional, pero tiene un antecedente importante, que es la participación, la voluntad del ciudadano manifestada en la administración pública. ¿Cómo es eso? Pues tiene una larga historia desde la época de Grecia, ¿no? Que fue uno de los impulsores de la democracia, donde las decisiones se tomaban en una plaza pública, todos los ciudadanos. Eso se fue transformando mucho en el tema de, pues, del hacer democrático más hispanizado en España, donde ya fueron siendo representantes porque las poblaciones fueron creciendo y el tema no era práctico tomar decisiones de manera abierta en una plaza pública, pero el origen es ese, que nosotros los ciudadanos mandamos que se haga en la administración pública y los representantes nuestros, en el caso de los ayuntamientos, lo dice el reglamento interior del ayuntamiento de Tecate, son los regidores. La función esencial de representar a los ciudadanos recae en los regidores. Entiendo, de pronto hay una enorme discusión en el sentido de que aparecen las planillas electorales y a veces, como vienen al reverso los nombres a la hora de elegir, al reverso de la página donde votamos, de la boleta electoral, viene la planilla de los regidores. Esos no los vemos, la cara visible es el presidente, pero el presidente solo es ejecutivo y elegimos a toda una planilla. En ese sentido elegimos también a un síndico que es el procurador, es el que defiende a los ciudadanos ante una mala administración y está al pendiente de que en nuestro derecho tengamos una buena administración. Entonces, ya cuando recaemos en este punto, Alejandro, nosotros vemos la confusión del ciudadano y la confusión del propio presidente, que en el caso de Román Cota, el presidente municipal de Tecate, como bien decíamos, no, es licenciado en Derecho, pero además está hecho desde los pañales. Él sí lo entiende muy bien, me queda claro. Sin embargo, en su habilidad, pues se hace el occiso y toma decisiones que él sabe no le corresponden. Toda decisión que no está escrita y mandatada para que lo ejecute, tiene que sesionarse en el cabildo. Eso no pasa a su conveniencia, ¿no? ¿Cómo has visto el actuar de esa mayoría en la que toman decisiones en el cabildo estratégicamente operada por el presidente en el caso de Tecate, Alejandro? Pues como mencionas, ¿no? El presidente yo creo que es una persona habilidosa. Al final de cuentas, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pero también dentro de la misma opacidad con la que se conduce, con la misma frivolidad, volvemos al mismo tema. Los afectados realmente es la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad desconoce realmente de los procesos. Inclusive el mismo reglamento interior prevé que tiene que haber una consulta a la ciudadanía. Entonces encontramos que el presidente vulnera el derecho a la consulta, vulnera el derecho a la participación ciudadana y sobre todo creo que en ese mismo contexto que platicamos, donde pensamos que el presidente municipal es el todopoderoso o es el ente máximo de un ayuntamiento, también esta misma costumbre o esta mentira que dicha 1000 veces se puede volver verdad, que no es verdad, piensan hasta los mismos funcionarios de que el presidente es Superman y que lo que él diga está bien cuando no es así. Es un órgano colegiado y en cualquier órgano colegiado persiste lo que es la democracia representativa y la participación deliberativa, donde todas las voces tienen que ser escuchadas, donde todos los ciudadanos deben de ser encontrados y con ellos pues generar las políticas públicas que estén a la altura de los tecatenses en este caso.
Bien, hay muchos temas que podríamos cuestionar en el tema, pero nuestra intención o la intención en el tema de la aventura ciudadana no es formarte como un frente en contra del presidente. Eso lo vamos a encontrar de manera lógica por el actuar y la costumbre. No es un tema, este, pero veamos cómo sí debe de ser, cómo debería de ser. Imaginemos que en el tema del presupuesto, por ejemplo, que ya se avecina, por cierto, me gustaría que nos explicaras cómo los ciudadanos podríamos participar o deberíamos de participar en las comisiones, cómo debería decidirse el tema del presupuesto, ¿no? En este caso, pues ya se viene la ley de ingresos, en el próximo mes tiene que estarse discutiendo, debería, pero ya vimos que el año pasado la ley de ingresos se aprobó por pronta y obvia resolución en 10 minutos. Alejandro, más o menos darnos un norte de cómo debería de ser el procedimiento. Claro que sí, pues primeramente tenemos que entender que todos los procedimientos legislativos se basan en 7 partes, que el procedimiento legislativo municipal tampoco es la excepción, que sería primeramente con la presentación de la iniciativa de la ley, en este caso la ley de ingresos. Esto se ha presentado en el pleno del cabildo para que sea turnado a comisiones. En este caso, por la naturaleza propia del documento, le correspondería a la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Ayuntamiento. En esta comisión, pues los regidores, su obligación y su labor y su mandato constitucional es revisar en cuáles son las nuevas cuestiones que van a aumentar, cuáles son los costos, y eso con independencia del Congreso, porque también el Congreso existe una facultad de revisión y de veto. En ese sentido, lo que debería hacer la Comisión de Hacienda es realizar foros, como lo hace la Cámara de Diputados, como lo hace la Cámara de Senadores, para efecto de que se realicen mesas de trabajo y pues se analice por cada una de las áreas, pues si realmente la ley de ingresos es acorde o no a los parámetros pues, que tenemos actualmente, porque por ejemplo, si algo que se cobra actualmente 10 pesos quiere un presidente, independientemente del que esté ahorita, no sé, cobrar 1,000 pesos, evidentemente debe haber una justificación en ello. Y es ahí donde efectivamente los ciudadanos tenemos la obligación de verificar y de participar y encontrar esos errores que bien pueden ser o no a modo. También encontramos que al final los únicos repercutidos somos nosotros como sociedad. Y es también ahí donde nosotros tenemos la obligación como ciudadanos de participar y de involucrarnos y de exigirle a la autoridad que genere los espacios de encuentro. Y al mismo tiempo, pues si se genera, pues participar, porque tampoco podemos decir o echarle toda la culpa al gobierno si también nosotros como ciudadanos pues no participamos y no intervenimos. Claro, ahí Alejandro, la obligación, como señalas, la comisión, cada una de las comisiones, en este caso en Tecate, curiosamente ha de ser de los únicos municipios que en la Comisión de Hacienda están los 10 regidores, todos los regidores. Es un tema curioso. Sé que se integró de manera voluntaria, cada uno fue una propuesta del presidente y posterior a ello se fueron adicionando en el interés propio de los regidores, pues este tema de incluirse en la Comisión de Hacienda. Es la única comisión en este caso y de manera colegiada deberían de estar ya determinando la manera en que deben de establecer los foros, la participación de la ciudadanía, aunque es un tema de impuestos. Es importante que la ciudadanía conozca. El año pasado ya tuvimos una experiencia donde el presidente municipal, por cierto, jamás había visto a un presidente municipal que lo golpearan tanto en un congreso con el tema de la ley de ingresos y estuvo el tema del incremento a la recolección de basura. Tampoco pues el pueblo se sintió agraviado, digo, tan así que pues abarrotaron el Congreso del Estado y fue pues muy triste ver al presidente en una posición tan golpeada por parte de los diputados y por la ciudadanía, en una intención pues de cobrar el cobro de la basura, que terminó resolviéndose a través de una tasa adicional al impuesto predial, Alejandro. Sí. Entonces, número uno, nos gustaría que nos dieras tu opinión de ese procedimiento que efectuó el año pasado el presidente, las consecuencias políticas, porque vemos a un presidente municipal muy debilitado.
Y yo creo que ese hecho, pues sí mermó mucho la opinión ciudadana, que entrando el presidente, pues se fue con todo sobre el cobro, sobre la recaudación, novedosa de quererle cobrar el servicio de basura. Eso no lo dijo en la campaña, pues. Claro, yo considero que estos procedimientos, digo, tenemos también muchas paramunicipales que creó el alcalde en esta administración, donde fueron de fast track, ¿no? O sea, fueron rapidísimos. No fueron a comisiones, fue a través de pronta lluvia de resolución. Y la pregunta obligada, digo, para la audiencia sería, ¿realmente el crear un instituto de manera rápida, sin una planeación, sin una visión real, es correcto o incorrecto? No voy a responder, simplemente pues queda ahí al aire, ¿no? A las carreras pues ni los zapatos entran. En ese sentido, pues encontramos que en el Congreso, efectivamente, como mencionaba hace ratos, tiene una facultad de revisión y una facultad de veto. Entonces el Congreso analizó la propuesta del presidente, que en ningún momento se consensó, que en ningún momento se consultó, que en ningún momento ni siquiera los mismos regidores tuvieron la oportunidad de platicar o de analizar esos temas, y lo comento porque me tocó vivirlo. Entonces yo creo que lo que sucedió ese día en el Congreso pues es el reflejo también pues de una mala planeación, que la verdad es lamentable porque pues el alcalde tiene la experiencia del mundo, no es nuevo en este tema. Entonces todo ese tipo de cuestiones lo único que genera o que conlleva es que la ciudadanía se sienta decepcionada y al mismo tiempo pues genera una apatía, porque no podemos confiar en los representantes y en la gente que según nos representa en el cabildo, que a los ciudadanos pues tampoco realizan su trabajo. Entonces, ¿de qué manera podemos dar certeza jurídica a la ciudadanía de que tenemos un buen gobierno, además de que tenemos derecho a una buena administración pública? Bueno, eso es un poquito de la historia de lo que pasó el año pasado. Quiero comentarte, Alejandro, ya tiene tiempo, ya tiene más de 3 meses, que hicieron llegar al Cabildo de Tecate una propuesta y se turnó a comisiones el hecho de un reglamento para la ley de ingresos y egresos. Un procedimiento que establecía que desde agosto se daban la primera, pues se formalizaba la información para que los regidores tuvieran tiempo de ir analizando, etcétera, proyectando pues el ingreso y el egreso de los recursos públicos del 2026. Eso no ha sucedido, inclusive el propio reglamento no se ha aprobado en Cabildo. Y será esto una estrategia también del presidente de que no exista reglamento en ese sentido, y pues se va a la libre, ¿no? Y podemos inclusive ver que lo presente por pronta y obvia resolución, porque la ley dice que al menos la ley de ingresos debe estar en el Congreso el 15 de noviembre. Y entonces, pues, ¿qué es evidente? Pues que el próximo mes, cuando menos los regidores deberían de tener un mes y fracción, un mes y medio de análisis. Es un tema de calcular 1,000 millones de pesos cuando menos en el proceso de ingresos y de egresos. Entonces no es una tarea sencilla cómo distribuirlo para que esté en la planeación jurídica del próximo año. ¿Qué anotación nos puedes dar ahí, Alejandro? Pues yo creo que lo peor que podría suceder ni siquiera sería el tema de que pase por pronto lluvia de resolución. Recordemos de que la misma Constitución establece de que si el Ejecutivo Municipal no turna una nueva ley de ingresos, queda vigente la anterior. Entonces también es una forma de control político que puede ejercer el presidente para efecto pues de que la ley de ingresos continúe, y lo mismo puede pasar con el presupuesto. Digo, sería lamentable la verdad que llegase a suceder esto, pero en el tema político y jurídico pues tenemos que ver todas las opciones, y una opción que tiene el alcalde es precisamente esa: no presentar ni una nueva ley de ingresos ni un nuevo presupuesto y continuar con el que tiene actualmente. Y fíjate que ese es uno de los problemas más grandes que tiene actualmente pues cualquier ayuntamiento, donde el presidente pues prácticamente es omnipotente, porque realmente ¿qué otro contrapeso podemos hacerlo? Ahora, por otra parte, y respecto de los lineamientos para la elaboración de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos, pues efectivamente, si no existe un ordenamiento de cualquier jerarquía que obligue o mandate a un órgano o a una persona a realizar ciertas acciones, pues no podemos tampoco obligarlo, ¿no? Entonces, sin temor a equivocarme,
y sin el afán pues de ser presuncional, pues yo considero que es una práctica política recurrente que esperemos si no realice el alcalde, pero pues como lo comenté hace rato, ¿no? Que los televidentes y que los que nos ven a través de las redes sociales pues tengan sus propias conclusiones, pero pues yo creo que en un país, en un órgano colegiado de gobierno, pues lo primero que debe haber es la interacción y la participación de todos, pero si a la hora de la práctica no tiene las herramientas suficientes, pues cómo vamos a poder desarrollar un buen trabajo. Es elemental esta parte. Quiero platicarles el procedimiento para hacer la ley de ingresos y la ley de egresos. Es lo que le da vida a un municipio, es decir, es el recurso con el que operan todas y cada una de las áreas. Es el recurso con el que va a haber la posibilidad de el tema de la recolección de basura, del bacheo, del mejora a la infraestructura urbana, la atención a los parques, la limpia de los espacios verdes, de toda la atención y los servicios que está obligado por la Constitución el municipio. No es un tema menor, es un tema básico, es del proceso de la planeación de los recursos. Y vemos que pues ahí, desde mi apreciación personal, porque como bien dices, lo que no está en la ley pues es un tema muy presuncioso, pues vemos que el presidente ya debería de haber turnado esto a los regidores si su voluntad del presidente es que tengamos los ciudadanos la oportunidad de participar y de exigirle a los regidores cómo van con su trabajo. Pero pues, no es posible en el tema, ¿no? O sea, de última hora siempre, y no es un tema, no podemos pecar de inocentes, sobre todo con un hombre con tanta experiencia en el quehacer político. Recordemos que él fue secretario de un presidente municipal, fue regidor, fue diputado, es licenciado en Derecho. Esa es su vida, la administración pública de licenciado Román. Y pues establecer que es un tema por omisión, por error, pues sería pecar de inocentes, ¿no? Yo creo que es una estrategia, el asunto de no darlo a conocer, y una estrategia que obedece a que el que planea, el que organiza es él y sus consejeros, ¿no? Sus allegados. Y eso da al traste de la razón y la existencia de un ayuntamiento. O sea, el ayuntamiento tiene los tres poderes en un mismo órgano. Es decir, el ayuntamiento tiene a la parte legislativa, que son los regidores, el pleno, todos los 12, en el caso de Tecate. Tiene a la Procuración de Justicia, que es la síndico, que debería estar viendo que los procedimientos se cumplan. Y pues evidentemente ahí hay mucha crítica en el tema. Cuando hay un síndico fuerte, un síndico que hace su trabajo, que su obligación es ver que la administración pública se conduzca de manera apegada a la normatividad, pues ya estuviera le jalando los cables, por ejemplo, a las comisiones que ahí duran con los procesos para análisis, pues muchísimo tiempo, ¿no? La ley establece 30 días para que una vez que les sean turnadas las iniciativas resuelvan. En ese sentido, pues lo que queremos decirles es que el presidente es muy habilidoso, es un hombre muy inteligente, pero que opera pues a su única conveniencia, con estrategias, y teniendo allí una mayoría. Hay regidores que una sola acción no le han opinado en contra al presidente. Me parece una equivocación, porque los regidores no son representantes del presidente ni defensores del presidente, son los que lo mandatan y deben de obedecer pues a la ciudadanía, representan a los ciudadanos por el método que hayan llegado, pero pues aquí parece que son deudas políticas, ¿no? O grupos o intereses que no les permiten pues ni siquiera hacerle un guiño al presidente en contra, ¿no? Alejandro, ¿qué esperamos en este sentido, en tu condición de asesor, pues de exigir que ya se turne este asunto? ¿Qué posicionamiento consideras propio de los regidores, de cualquiera de ellos? Yo creo que los regidores lo que querían de hacer es darse a respetar. Como bien empezamos esta plática, esta conversación,
Por costumbre pensamos que el presidente municipal es la persona omnipotente, es la persona todopoderosa. Y yo creo que el primer acto que deberían de hacer los regidores aquí y en cualquier lugar es exigir respeto. Exigir respeto a la investidura y respeto pues a la ciudadanía. Porque si el regidor, que es mi representante, no exige respeto, pues qué clase de representación de respeto me pueden dar a mí como ciudadano, ¿verdad? Entonces considero que lo que deberían de hacer los regidores es entender que independientemente del método que llegaron, independientemente de los favores políticos, porque esto vaya es política, no deben interesar al momento de una administración pública, porque recordemos que son dos momentos muy diferentes. Una cosa es estar en campaña y en partidos políticos y otra cosa es estar dentro de una administración pública o ser un servidor público. Entonces, en esa dicotomía, yo creo que lo que deben hacer los regidores es pedir respeto y después de pedir respeto, exigir al presidente, al alcalde, pues de que haga de su conocimiento todos los actos y todas las cosas que sean propias del ayuntamiento para poder cumplir con su obligación constitucional. Bien, aquí le vamos a dejar, amigos, está interesante el tema, veníamos en camino a Tecate, y pues vamos a tener más recurrentes estos diálogos. Que tengan muy, muy buen tiempo, que ya se avecinan los fritos. Saludos.